Hola, hola de nuevo. Ok, nada más veo si se conecta Julián. Nos tiene en ascuas Julián, ¿verdad? Hola Giraldi, vamos a hablar de, pues, de la importancia de que Dios sea el centro de nuestro matrimonio. Pues a ver, esta página se ha enfocado mucho en los matrimonios en crisis, gracias a Dios, y para su gloria se han dado muchas restauraciones, pero también hay muchos matrimonios pues que están juntos, entonces también abarcamos esos temas. Siempre tocamos temas para los matrimonios que están en crisis, pero también para los que están juntos, que están pasando quizás momentos difíciles, pero pues que también sepamos sobrellevar o llevar más bien. La verdad que va a estar muy padre este tema. Listo, ya se conectó Julián, ahí te va. Hola, Hola Julián, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien, gracias a Dios, casi que no entramos. Sí, hombre, yo dije algo le pasó porque Julián es muy puntual. Claro, no, yo estaba ahí esperando que me llegara la invitación, pero no me llegaba. Y después me conecté otra vez, te escribí y nada. Bueno, pero no importa, por aquí estamos. Ahí estamos. Pues muchas gracias por estar aquí, Julián. Gracias a psicólogos católicos que siempre están dispuestos pues, para apoyarnos a las páginas católicas, ¿verdad? Para compartir un poquito de su experiencia. Y pues hoy tenemos un tema muy, muy bonito. La verdad que muchas personas han estado preguntando y sobre todo querer aprender para poder llevar un buen matrimonio. Y bueno, tú eres el experto, Julián, platícanos. Bueno, más que experto es que también he tenido esa vivencia del matrimonio, porque como les decía yo en estos días que hice un pequeño video, decía que el matrimonio no se lo inventó un psicólogo, ni que se lo inventó una persona que quería simplemente hacer un negocio alrededor de todo esto, de los eventos, de las tortas, de los vestidos, de todo lo que significa una boda, ¿cierto? En su parte, pues, de organización y demás, como un evento familiar y todo lo que implica. Sino que lo que hay detrás del propósito del matrimonio es más grande, porque es un propósito que Dios tenía para la vida del hombre, para nuestra realización, para nuestra plenitud, compartiendo obviamente esos proyectos con esa personita, con ese cónyuge que nos dio para construir un proyecto de vida juntos. Entonces, a todas las personas pues que están conectadas en este momento, les damos pues la bienvenida. Muchas gracias por estar conectados, gracias también por haberme invitado, por tenerme en cuenta y más que desde lo psicológico, creo yo, es compartir también lo vivencial, pero esto abarca muchas cosas. Entonces, por eso incluso el título les hago pues como la claridad también. A veces, o sea, por qué se habla de cómo convergen lo psicológico y lo espiritual? Tal vez acá en el matrimonio, no, digamos que la invitación sería, ahí decía que efectos psicológicos de Dios en el matrimonio, algo así, o de incluir a Dios en el matrimonio. Más que los efectos psicológicos, es que creo que pues, la psicología es el estudio del comportamiento humano y nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, como criaturas y como hijos de Dios, tenemos un propósito, tenemos un proyecto para Él, tenemos un plan de vida que Dios tiene para nosotros. Y dentro de ese plan de vida estaba incluido el matrimonio. Obviamente no es la única vocación, está la vocación sacerdotal, está también la vocación de los solteros, cada uno encuentra su camino, pero
pero la célula o el núcleo de la sociedad hoy en día es la familia y es el futuro de la iglesia también. Entonces es muy importante entender también todos los componentes psicológicos, o sea, desde el comportamiento humano y cómo invitar a Dios a nuestra vida de pareja, a nuestra relación de pareja. Pero cuando yo digo invitar a Dios a nuestra relación de pareja, entonces ahí surgen también varias preguntas. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Por qué lo pregunto y por qué lo digo así? Porque muchas personas respetables desde sus creencias, y lo comparto porque yo también lo viví, yo viví el matrimonio antes de Cristo y después de Cristo. Entonces creo que también sufrí las consecuencias de vivir alejado, de cometer errores, de estar sin Dios. Y en estos 7 años y medio que llevamos con mi esposa caminando con el Señor, de vida matrimonial caminando con el Señor, la diferencia ha sido absoluta. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cierto? Porque hay veces que también por nuestra formación, por nuestras creencias, nuestra vivencia, o porque simplemente nos perdemos en curiosidad de buscar otros caminos, eh, terminamos creyendo en otro Dios, o incluso en un Dios muy alejado, un Dios muy como por allá que simplemente está allá arriba en una nube, digo yo a veces, es como la gente se lo imagina como el viejito barbado regañón que simplemente quiere que nosotros vivamos sometidos a unas leyes y nada de eso es cierto, y que es un Dios solo castigador y que es un Dios, entonces creo que lo más valioso de esto es resignificar y permitir también reconstruir esa imagen de ese Dios que tenemos, porque es un Dios misericordioso, compasivo, como lo dice la palabra en el Éxodo 34:6, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos eso. Entonces, que digamos, cómo a cuál Dios es el que debemos invitar también y desde lo psicológico, cuál es la importancia de esto también en el matrimonio y en la vida de pareja, en el día a día y en la convivencia. Es que cuando nos casamos, empezamos a construir un proyecto de vida, como decía ahora, pero cada uno tiene una historia personal. El hombre tiene una historia personal, la mujer tiene una historia personal, tiene una formación, una historia de vida desde su hogar de origen, tiene unos vacíos, tiene unas heridas de abandono, de abuso, de agresión, de muchas otras cosas que surgen durante la vida del ser humano, porque somos muy complejos y además que estamos en una sociedad también que a veces lo hace más complejo hoy en día. Entonces, empezamos también a conocernos y empezamos a entregarnos eso bonito, a compartir cosas agradables, a conocer al otro, a conquistarlo. Pero también, después cuando ya se empieza a vivir el matrimonio, como nos desnudamos las 24 horas, o sea, es como ya transparentarme frente al otro y simplemente mostrarle todo lo que soy, todo lo que tengo, cómo me comporto, qué hábitos tengo. Eh, Tal vez lo que no le gusta al otro entonces sale a relucir, lo que no le gusta a mi pareja pues lo nota porque no lo notaba cuando no vivía con ella. Entonces empiezan a quedar en evidencia muchas cosas. Y resulta que ahí es donde empieza el Cristo a padecer, porque no entendemos el alcance que tienen las promesas matrimoniales, no entendemos el alcance de ellas. Y por falta de compromiso tendemos a abandonar, porque el camino más fácil es abandonar. A veces casi que yo veo que estamos en una sociedad donde el ser humano se ha vuelto como desechable, porque este no me sirvió, utilizo otro, este no me sirvió, utilizo otro. Y hay personas que se casan 4, 5, 6, 7 veces y de pronto siguen creyendo que el fracaso no ha sido de ellos o que la responsabilidad no ha sido de ellos, sino que han tenido 7 parejas disfuncionales o 7 personas que no les han servido o 7 personas que no se las aguantaban. Entonces, hay que ver como esa diferencia, me parece, para poder establecer entonces, ahora sí, desde el comportamiento humano, qué es lo que debemos trabajar. Porque si salen a flote
todas mis heridas, si salen a flote todas mis carencias, si sale a flote todo lo que yo soy como ser humano, mis hábitos y todo lo que yo hago y lo que soy, entonces necesito sanación interior. Y ahí es donde venimos nosotros también como psicólogos a acompañar, que es muy diferente a sanar. Nosotros no sanamos como psicólogos, nosotros acompañamos en el proceso, nosotros nosotros escuchamos, pero más que escuchar es escuchar también compasiva y misericordiosamente, porque a nosotros nos cuentan cosas muy feas, muy fuertes también. Yo sé que los compañeros míos y los colegas pueden dar fe de ello. Eh, Hay cosas que uno cree que uno dice, ya a veces yo ya lo escuché todo y escucha cosas nuevas. Y entonces nos damos cuenta que es demasiado complejo el ser humano, pero que no somos quienes para juzgar. Por eso la importancia de la escucha. Y también nos damos cuenta de la importancia de las personas de desahogarse, de que sean escuchados, y que a veces se han cerrado a recibir una ayuda porque nos enseñaron, no, es que en el matrimonio, como la ropa sucia se lava en casa, nos enseñaron desde pequeños. Es que en el matrimonio todo se soluciona en la pareja y usted no necesita decirle a nadie ni ventilarle sus problemas. Eso es cierto parcialmente, por una razón, porque yo no necesito estarle ventilando mis problemas ni a mi familia, ni a las personas que están involucradas, ni a mis amigos, ni a personas que no me pueden dar un buen consejo, pero que yo necesito apoyo y acompañamiento, es una verdad del matrimonio, es una necesidad actual, porque todos necesitamos. Ahora, ¿en qué etapa del matrimonio se necesita acompañamiento y ayuda? Cualquiera. En cualquiera. ¿Por qué? Porque es que hay personas que dicen, no, es que nosotros ya estamos muy viejos para eso. Pues les cuento que yo he visto parejas de 60, de 70, de 80 años juntos haciendo un seminario, haciendo un taller de matrimonios, yendo a conferencias y sanando cosas de su relación que creían que ya nada, no eran posibles y dan testimonio de ello. Entonces Dios hace nuevas todas las cosas, pero a veces se necesita esa disposición. Entonces esa apertura en el corazón del hombre es muy importante. Y ahí es donde está también un aspecto fundamental. Es el querer de la pareja, la disposición de la pareja para recibir esa ayuda y ese acompañamiento. Creo que por eso es que si le preguntáramos a 100 matrimonios ya que estén separados, que no estén juntos en este momento, si les preguntamos, y me ha pasado muchas veces cuando me cuentan esto, les pregunto a cada uno, eh, ¿tú luchaste? ¿Tú hiciste lo que podías hasta el final? No, desde que nos separamos, desde que me fui de la casa, no volvimos a hablar jamás. Hay veces me dicen eso, no volvimos a hablar. ¿Y saben por qué es? Porque ninguno de los dos está capacitado, porque el orgullo no se lo permite, porque está herido, porque tiene una historia de vida que lo incapacita para perdonar. Y en lugar de eso, vivimos a veces en el resentimiento. El resentimiento es una palabra que suena fuerte, pero a veces vivimos en eso, en el matrimonio y en la vida. Es resentir, volver a sentir. Y vivimos como experimentando todo lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, y somos felices rumiando. Ustedes han visto cómo le dicen allá en México, las vacas cuando comen, cuando mastican y rumian, y ellas bajan la comida y vuelven, y dele, y dele, y dele, y es todo el tiempo ahí. A veces nos quedamos con los pensamientos y con lo que nos duele, nos quedamos de esa manera, rumiándolos ahí, rumiándolos, y pasan 5 años, y pasan 10 años, y las personas acuden a veces a consulta, o van a una confesión con un sacerdote, y le dice el sacerdote, bueno, hija, cuéntame el motivo de venir hoy acá. No, padre, es que hace 20 años mi esposa me fue infiel. Y yo pensé que eso lo decían los padres, o mi esposo me fue infiel. Yo pensé que eso lo decían los padres a veces jocosamente, pero a nosotros como psicólogos también nos llegan esos casos, donde uno se da cuenta que el corazón es durito y que evidentemente por eso era que se ponía como ese barrera, ese obstáculo para perdonar y para reconstruir. Es que reconstruir es muy importante, pero yo no puedo reconstruir si no estoy dispuesto, si mi corazón está lleno de soberbia, de orgullo, de egoísmo, si mi corazón está dolido. Ahora, no estoy juzgando si alguno de los que me está escuchando siente eso y no ha querido ceder, pero es una invitación amorosa con todo el corazón a que se dispongan a recibir esa gracia sobrenatural del perdón, porque por eso ahí es donde también viene la importancia de cómo invitar a Dios marca la diferencia, porque nosotros como humanos tenemos
virtudes, tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos habilidades, pero ¿qué pasa? Que a veces nos vemos limitados. Y hay veces que me dicen las personas, es que yo no puedo, es que no siento que no soy capaz. Claro, porque hemos luchado en nuestras fuerzas mucho tiempo, toda una vida, y de esa manera no podemos. Pero cuando invitamos a Dios a nuestra vida, no ese Dios lejano del que les hablaba ahora, no, ese Dios compasivo, misericordioso, ese Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos dejó su Espíritu para que estuviera con nosotros, ese Paráclito, ese Consolador, para que nos escuchara, para que nos comprendiera, para que nos amara, porque es que esa relación con el Espíritu Santo es la que nos permite sentirnos amados, comprendidos y sanados. Y entonces ahí viene donde yo decía ahora, nosotros como psicólogos escuchamos, direccionamos, vamos guiando el proceso, pero depende mucho de la voluntad que cada uno tiene para presentarle de manera personal su historia de vida a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera es que va a ser sanado. Nosotros contribuimos de cierta manera a esa sanación, pero quien sana una historia de vida, quien perdona, porque yo lo he visto, personas que han hecho seminarios, yo hice, para no ir muy lejos, yo hice seminarios, yo hice escuelas del perdón, yo hacía unas escuelas que eran unas escuelas con terapeutas internacionales, duraban 6 meses y yo las hice 6 veces. Y viajaba a Cali, a Bogotá, a Medellín, a Pereira, a donde las hacían yo iba. Eso fue antes del matrimonio, hace ya unos añitos. Y donde las hacían yo iba. Y tocaban el tema del perdón. Y yo nunca pude o sea, lograr perdonar como entendí el perdón cuando recibí a Dios en mi vida. Y como me sentí capacitado para perdonar cuando Dios en su misericordia y en su perdón me acogió, me abrazó. Y yo en ese momento pensé, esto es lo mismo que yo debo hacer con mi esposa. Es lo mismo que debo hacer con mi esposa. Mi esposa está necesitada de ese perdón, de esa misericordia. Cuando yo entendí esto, le pedí al Señor, Señor, muéstrame cómo yo desde la psicología puedo acompañar a las personas, cómo yo puedo escucharlas, cómo yo puedo permitir que ellas se desahoguen, cómo puedo direccionarlas, pero también cómo puedo mostrarles tus caminos, porque sé que no soy quien para sanar, yo simplemente soy humano de carne y hueso, yo también tengo mis fragilidades, mis tentaciones, mi carácter, mis luchas personales todos los días, pero he aprendido a entregárselas a Dios todo el tiempo, a entregárselas, y cuando tenemos dificultades con mi esposa, oramos, cuando tenemos diferencias, las hablamos, y ahí viene otra parte muy importante de la relación de pareja, que es la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que yo expreso? ¿Qué es lo que yo comunico? ¿Cómo me comunico? Y dentro de mi historia de vida, ¿qué tanto influyó eso? Dentro de mi formación, ¿qué tanto influyeron esos patrones de comunicación que yo aprendí y cómo los estoy replicando en mi hogar? Resulta que la comunicación, que eso sería otro tema chévere que hiciéramos de pronto en algún momento, la comunicación tiene 4 pilares fundamentales, pero uno de ellos es que yo, a través de la comunicación, exteriorizo lo que yo quiero comunicar. ¿Qué comunico concretamente? ¿Qué es lo que yo comunico? ¿Qué es lo que un ser humano comunica, Viviana? ¿O qué crees tú qué es lo que sale a flote? Lo que tú exteriorizas, sea verbalmente o con tus acciones o con indiferencia o con tu lenguaje corporal, Pues siento que yo comunico, no sé. lo que hay en tu corazón, ¿cierto? Comunicas todo lo que tienes en el corazón. Por eso la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú exteriorizas lo que hay en tu corazón, lo puedes exteriorizar de muchas maneras. Lo puedes exteriorizar siendo indiferente, lo puedes exteriorizar siendo fuerte, agresiva, lo puedes exteriorizar con el silencio, o más bien interior, como que te lo tragas y te lo aguantas, y cuando lo exteriorizas, eso es como una olla a presión, ¿cierto? Es una olla a presión. Entonces exteriorizamos lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón. Entonces ahí es donde viene la segunda parte de la comunicación. Si es tan importante lo que yo exteriorizo y lo que está en mi corazón, entonces, ¿qué tan importante es la sanación interior en la vida de una persona para un matrimonio, para vivir un matrimonio bien? ¿Qué tan importante es el acompañamiento psicológico
para que una persona entienda por qué tiene esa manera de expresar las cosas, para que una persona entienda por qué las expresa como las expresa, o por qué se las traga como se las traga y se abstiene de decirlas, porque una persona no sabe poner límites amorosamente, sino que siempre es con palabras fuertes, con imposiciones. Entonces, cuando entendemos esto, pues se nos abre un panorama, porque hay mucho por trabajar. Lo que pasa es que el comportamiento humano es muy complejo y hay que trabajarlo, y ahí es la importancia también de acudir al psicólogo. Por eso las personas a veces tienen un concepto errado de la psicología. Es que yo, no, es que ir al psicólogo, no, ¿qué tal? Es que yo no estoy mal. Hay esposas que yo he escuchado que le dicen a esposos que yo estoy acompañando, o al revés, dicen, no, es que yo no estoy loco, ve tú porque yo no estoy loco, yo no necesito ayuda. Y esa soberbia y ese egoísmo y ese orgullo y esa, como ese blindaje tan grande que se hace, esa barrera que se pone tan fuerte, puede acabar con un matrimonio, porque Así es. definitivamente se necesita, por mucho que el uno luche, por mucho que el uno de los dos esté dispuesto a luchar, a seguir, a intentar, a dar lo mejor, si el otro no se dispone, si el otro no quiere y se cierra a recibir ayuda, es muy difícil. Miren, yo no desahucio ningún matrimonio. Yo siempre digo que todo se puede. ¿Un matrimonio puede salir de la infidelidad? Sí, puede salir. ¿Un matrimonio puede salir, superar un problema de crisis económica? Sí. ¿Un matrimonio puede superar problemas con los hijos? Sí, lo puede superar. Cualquier cosa la puede superar. Pero ¿qué pasa que no se puede superar? ¿O cuándo no se puede superar? ¿O cuándo yo le digo a una persona definitivamente sí ya da un paso al costado porque no se puede? Como el O límite sea, que yo... si llegas a Claro, decirle no, no puedo contigo. exacto. Como el límite que yo diría para que un matrimonio verdaderamente no sea viable es cuando uno de los dos ha estado dispuesto, ha estado abierto, ha buscado la ayuda, ha buscado los medios, pero el otro lo quiere someter y lo lleva incluso a perder su dignidad como hijo de Dios, a sentirse mal, a vivir intranquilo. Cuando, ojo, para que no me malinterpreten, cuando se ha hecho el proceso de sanación personal, cuando se le han entregado las heridas del corazón a Dios, cuando se ha sido el ejemplo y el testimonio a la pareja, cuando yo reflejo eso que yo tanto le pido al otro, pero yo ya soy un reflejo de eso y estoy capacitado para hacerlo, entonces ese momento sería fundamental. Y no solo cuando lo he hecho, sino cuando lo he hecho durante un tiempo sostenido, porque hay personas que tiran la toalla muy fácil. Hay personas que dicen, no, es que llevo 2 meses, que llevo, mejor dicho, rezando y estoy, mejor dicho, tuve un proceso de conversión y llevo 2 meses pidiéndole al Señor por mi esposo o por mi esposa, pero no se convierte, nada que cambia, nada que sigue en su misma actitud. Pues son 2 meses y ¿cuánto llevas de casado? Pues me dicen, no, 40 años, 30 años, Claro que 5 sí. años, 10 años. Y en 2 meses queremos que Dios nos solucione toda una vida de errores y de pecados y de equivocaciones constantes. Entonces, ahí es muy importante trabajar en el corazón de cada uno, porque muchas veces esa soberbia, ese orgullo, esa incapacidad para perdonar, ¿está dónde? En mi historia de vida. Es decir, una persona no es fuerte porque quiera, una persona no es chocante porque quiera, una persona no tiene una comunicación disfuncional porque le provoca o porque quiere, no. Ustedes saben y son conscientes que la mayoría de los seres humanos quisiéramos cambiar, quisiéramos ser mejores, pero a veces no sentimos que no podemos, sentimos como que es más fuerte, es que por más que trato no soy capaz. Pues precisamente por eso es que se necesita esa sanación interior. Y dentro de esa Así sanación es. interior es muy importante, porque la humildad nos abre a recibir esa ayuda, dispone nuestro corazón. Ahora, ahí viene un paso también muy importante que lo vamos a mencionar ahorita, y es que tanto influye el sufrimiento, o sea, o qué tan importante es asumir el sufrimiento como un regalo también para el matrimonio. Hay una parte de un librito que me leí la otra vez, decía el sentido esperanzador del sufrimiento. Y entonces decía que el sufrimiento nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos acerca a Dios, nos permite reconocer lo que hemos hecho. Pero a veces, ¿por qué no lo vemos? Tal vez porque nos hace falta un poquito más de sufrimiento o porque no hemos querido recibir ayuda, porque no quiere decir que una persona tenga que sufrir, no, pueden evitar todos esos sufrimientos,
se pueden evitar todas esas complicaciones. Por eso la importancia de acercarse, por eso la importancia de buscar acompañamiento psicológico y ayuda espiritual también. Claro. Hay un, Esto, hay un, ¿qué me ibas a hacer? un muchacho acá en México que hace como obras de teatro y así, pero todo lo que habla, o sea, él no es católico, pero todo lo que habla dice cosas muy ciertas. Y hay algo que me gusta mucho que dice que la terapia es canasta básica. Dice, leche, huevos, terapia. Porque así tiene que ser, dice, todo el mundo tiene que Así llevar es, su terapia. Y sí es cierto, sí. la terapia ya es canasta básica. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que las personas quieren estudiar 5 años o 10 años o 15 años o 20 años, pues y eso toda la vida se la pasan estudiando para tener un título y para tener más realización profesional. Pero resulta que no se dan cuenta que, como decía un padre, creo que es el padre Ángel Espinosa, que dice que ningún éxito en la vida justifica el fracaso en el matrimonio o el fracaso en el hogar. Entonces, ahora no quiere decir, tampoco si alguien está escuchando y está separado o tuvo una dificultad o tuvo una ruptura o ya terminó un matrimonio, no se sientan mal, porque Dios también es el Dios de las oportunidades infinitas porque podemos llegar a Él y rehacer una vida. Y yo los invitaría a que si ya vivieron eso, si alguien que me está escuchando ya vivió eso y pasó por todo esto que yo le estoy diciendo y en algún momento se decidió o se resistió a recibir ayuda y no quiso cambiar, no quiso buscar ayuda, no se condenen, no se den más látigo, porque veo que hay muchas personitas que llegan también a un proceso con mucha culpa y resulta que ya llevan 5 años divorciados, 10 años divorciados y todavía se sienten culpables por los errores que cometieron en su matrimonio. Entonces vivimos de un si hubiera, es que si hubiera, si hubiera. Y creo que la vida con Dios y la libertad humana consiste en aprender a aceptar las cosas como son, como me han pasado. Yo he visto personas muy felices cuando aceptan la vida tal cual y como la han vivido. Si a mí me preguntaran si todo lo que sufrí también al principio de mi matrimonio y las experiencias que tuve las tuviera que volver a sufrir, yo no me negaría. Si es para llegar a donde estoy, ¿cierto? Porque me edificaron, porque aprendí de ellas. Entonces creo que es un gran regalo que a veces no descubrimos. Entonces, si ya te pasó eso, si tuviste relaciones traumáticas, eh, pues entrégale eso a Dios. Y si Dios tiene una nueva persona para ti y está dentro de sus planes rehacer tu vida y que reconstruyas tu vida, sea con esa misma persona, te lo va a mostrar. Y si no es con esa misma persona, te va a poner otra persona y te va a permitir solucionar, legalizar todos los procesos de nulidad y rehacer todo de nuevo, pero creo que no se pueden desesperanzar, siempre se puede, ¿cierto? Así es. Entonces, entonces ya siguiendo acá, yo quisiera como para hacer unas preguntas que formulaba en algún libro que leí y me parece muy, muy valiosas porque digamos que incluyen muchos componentes del matrimonio, para que ustedes ahí donde están, si están con su pareja o si están solos, se vayan como haciendo estas preguntas y puedan reflexionar en torno a ellas. Una de ellas es, ¿hay soledad, desilusión, vacío en la relación? ¿Se encuentra más comprensión en otras personas que en el cónyuge? Hay muchas actividades y programas independientes, cada uno por su lado. Se tienen alianzas muy marcadas con los hijos, padres, hermanos o amigos que interfieren en las decisiones de pareja. Hay rutina en la relación, se detecta indiferencia por los problemas del otro. Pasa mucho tiempo en que como pareja no comparten ir al cine, comer helado, etc. Hay continuos escapes a través de la televisión, el deporte, el licor, la melancolía, el perfeccionismo, la espiritualización. ¿Por qué la espiritualización? Porque hay veces que sucede eso. Hay personitas que no tiene nada de malo, pero es tener un equilibrio en todo, pero abandonan su hogar con ese pretexto de no, es que estoy en las cosas de Dios, pero le sirven más a Dios que en su propio hogar. Y el primer servicio que Dios quiere que nosotros tengamos es en el hogar. Eso también es importante hacer claridad. Ahora, no quiere decir que lo otro no sea importante, pero hay que tener un equilibrio para que esto no cause problemas. Hay insatisfacción para uno o para ambos en la relación sexual. Entonces, cuando
se formulan todas estas preguntas, lo quisiera empatar con una cita bíblica que es Mateo 19, capítulo 19, versículo 6, y dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la importancia de la unidad? Cuando yo leía las preguntas, si se fijan, casi en todas las preguntas está el sentido de unidad. Y cuando se pierde ese sentido de unidad en el matrimonio, cuando hay división, cuando hay egoísmo, porque si ustedes se fijan, el amor busca el bienestar del otro, el amor busca que el otro sea feliz, el amor busca cumplir sueños, pero el egoísmo busca lo propio. Al amor, en el amor me importa el otro, me importan sus proyectos, me importan sus heridas, me importa su historia de vida y quiero acompañarlo a crecer junto a mí. Y si sufre por su carácter, por su temperamento, por su historia de vida, si sufre, yo me comprometo a acompañarlo en ese crecimiento. En el egoísmo no. En el egoísmo es sálvese quien pueda. De malas, yo no me lo aguanto. Yo no quiero vivir así, ¿cierto? Y punto. Y ya no hay ni siquiera luchan, ni siquiera intentan, y ya, esa es la primera opción. Y yo quiero ser feliz, y yo quiero, y yo merezco, y yo tal cosa. Y claro, ¿quién dijo que no? Pero para eso no hay que ser egoísta, porque ya es un extremo, ¿cierto? Que es lo que pasa incluso con el feminismo radical y con tantas ideologías que hay ahora, donde ya se radicalizan todo. Entonces no quiere decir que yo no, claro, yo tengo la dignidad de un hijo de Dios y yo merezco lo mejor porque soy hijo de Dios y yo merezco ser feliz, pero lo puedo hacer junto a mi esposa, lo puedo hacer en ese proyecto de vida que yo me comprometí. Y cuando hablo de compromiso y cuando hablo de esa palabra, de esa palabra compromiso, quisiera invitarlos por un momento, si están ahí, porque creo que estas promesas plasman mucho de lo que es importante en la vida matrimonial y nos van a abrir también el panorama a otras cosas que hay que entender también desde lo psicológico. Y si están con su pareja, los invito a que cierren los ojos ahí donde están en este momento, un momento, porque vamos a recordar esas promesas matrimoniales que hicimos. Y ahí tomados de la mano, o si no lo tienen al lado, háganlo espiritualmente, porque acuérdense que somos uno solo. Entonces ustedes están unidos con su esposo, con su cónyuge en este momento. Y voy a leerlas mientras ustedes van pensando en qué han fallado y qué les falta por hacer, porque ojalá que esto sea más que un espacio más que una conferencia, simplemente sea un espacio de reflexión y que ustedes puedan llevarse algo que los enriquezca y que fortalezca su relación de pareja de aquí en adelante. Entonces los invito pues a que cierren los ojos y van a decir el nombre. Yo, lo dicen ahí donde está cada uno. Te acepto a ti, dicen el nombre de su cónyuge, como mi esposo, como mi esposa. Te acepto como eres. Eso incluye que ese te acepto como eres, con tus virtudes, tu pasado, tus experiencias, tu presente y tu futuro. Estoy consciente de quién eres, sé cómo no eres, a quién te pareces, y sé que eres distinto a mí y a los demás. Te acepto con tus deficiencias y malos hábitos, con tus limitaciones y privaciones. Te acepto a ti y acepto subirme al mismo barco que tú, con el deseo de compartir los mismos vientos, la misma bonanza y los mismos huracanes. Te acepto a ti para hacer el mayor y mejor esfuerzo por hacerte feliz. Y después dice, y prometo serte fiel, particularmente en los momentos difíciles de la vida, cuando parezca que nada sale bien, cuando tus planes no salgan como tú pensabas. Prometo serte fiel en cuidar tu prestigio personal, en hablar siempre bien de ti, en cuidar que todos tengan una idea noble y generosa de ti, de tus cosas, de tu trabajo, tu modo de ser y tus actuaciones. Prometo serte fiel en mis propias emociones, prometo fidelidad de corazón, prometo luchar con todo mi ser, porque ninguna persona pueda meterse en mi alma y suplante el afecto que siento por ti.
Prometo entrega fiel a mi trabajo, a mis obligaciones y a todo lo que me corresponda realizar por el bien del hogar. Hacerlo bien, hacerlo con alegría, entusiasmo y dedicación. Prometo fidelidad al servicio de Dios para ayudarte y llegar al cielo junto conmigo y con nuestros hijos. Y después dice, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Al correr del tiempo, todos cambiamos, las enfermedades nos postrarán más de una vez y nos agobiaremos, ya sea porque el enfermo sea yo o porque tenga que cuidarte a ti. Y si acaso alguna vez me eres infiel, acepto desde ahora que esa será la mayor adversidad en nuestro matrimonio. Y aún en esa terrible adversidad, prometo serte fiel, y mi fidelidad luchará por reconquistarte, por hacer que dejes el error y vuelvas a vivir en la verdad. Te juro que en esos momentos verás que mi amor es invencible y que nada ni nadie podrá separarme de ti. De aquí en adelante seremos solamente el uno para el otro, y no hay en mi alma ninguna disponibilidad para compartirte con otra persona en el terreno conyugal. Y por último dice, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te prometo fidelidad todos los días de mi vida, con el pleno convencimiento de que Dios quiere que tú y yo, hasta que la muerte nos separe, vivamos juntos en este mundo. Y cuando nos mandes llamar, me lleves en ti y yo te lleve en mí. Amén. Entonces ya pueden abrir los ojos. Yo, adelantándome a lo que están sintiendo, supongo que cuando las estaban escuchando, dijeron, no, pero es que está como muy difícil, ¿cierto? Está como muy complejo todo eso. Está muy, muy, muy difícil la tarea. Pues el Señor nos ha llamado a algo fácil y precisamente por eso la importancia de la palabra compromiso y de también incluir dentro del proyecto de vida y dentro del mismo matrimonio, aprender a incluir el sufrimiento, no como un estilo de vida, el sufrimiento, no, sino como un momento circunstancial de la vida que me lleva a crecer, que me lleva a ser mejor, que me lleva a fortalecerme, a formarme como ser humano y a buscar el bienestar de mi pareja. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que el sufrimiento me hace más humilde y más humano, soy más sensible a las necesidades de los demás, pero también a lo que Dios quiere obrar en mi corazón. Entonces es muy importante que le permitamos obrar a Dios en nuestra vida. Hasta ahí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto, hasta a qué horas? Nos quedan 20 minutos. Ok, Oye, nos están diciendo que si nos puedes compartir, bueno, al terminar, si gustas, ya me mandas las promesas. claro que sí. Entonces vamos a finalizar hablando un poquito de cómo se logra esa unidad concretamente, porque entonces es muy bonito, ¿cierto? Suena muy bonito, la palabra de Dios lo dice, y yo quisiera, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo entender esto y cómo hacerle una lectura en todas las áreas que incluye el matrimonio? ¿En qué creen que hay que lograr una unidad? ¿En qué crees tú, Viviana, que hay que lograr una unidad en el matrimonio? ¿En qué parte? Cada uno pregúnteselo ahí. ¿En qué? ¿En, en la comunicación o no? Mira, sí, una unidad es primero tener un proyecto juntos, tener un mismo proyecto de vida, ¿cierto? Tenemos intereses diferentes también, somos seres particulares, es respetando la diferencia de cada uno, pero cómo a partir de la individualidad, a partir de lo particular, de las particularidades del ser humano, cómo podemos construir ese proyecto de vida juntos, cómo podemos acoplarlo. Para eso se necesita primero una palabra clave. Se puede lograr, pero por amor. Por amor se pueden lograr muchas cosas, ¿cierto? No sé si han escuchado esa canción que dice, por amor, que dice que muchas cosas han pasado por amor. Es como lo que sucede cuando hay amor verdadero y cuando no hay egoísmo. Porque si vamos a tomar una decisión y yo soy egoísta y yo me quedo con que debe ser así,
y decisiones en qué hay que tomar, en todo. Miren, nosotros debemos lograr una unidad en el matrimonio, por eso se habla de una sola carne, ¿cierto? Porque también somos un solo espíritu, serán una sola carne, serán uno solo. Es eso, en todo, en la sexualidad, en las finanzas, en la educación de los hijos, en cada área de nuestra vida, es llevar esa unidad, en ese proyecto de vida, en los intereses. Entonces, surgen muchas cosas, muchas decisiones difíciles de tomar. Un trabajo en otra ciudad, en otro país. ¿Cuál es el discernimiento que se debe hacer para tomar esa mejor decisión? La oración. ¿Cuál creen? La Miren lo oración. bonito y lo importante, miren lo bonito y lo importante de incluir a Dios. Tú dices la oración, claro, pero hay que saber orar, porque hay veces que las oraciones se hacen ay Señor, yo te pido que dejes a mi esposo acá, que no le resulte ese trabajo, porque yo no quiero irme, porque si él se va, yo no me voy con él y esto se acaba. Entonces, Claro. en la oración hay que tener en cuenta es si como proyecto de vida, esto digamos que es agradable a los ojos de Dios, si nos va a traer bendición a todos, porque también hay que pensar en todos. Si se tienen hijos, esto es bueno para mis hijos, ¿cómo va a ser esto para ellos? Y obvio, hay que ceder, alguno de los dos tendrá que ceder y tendrá que aceptar. Yo tengo testimonios muy hermosos de eso, decisiones que se han tomado en pareja y siempre llevan a la unidad en la pareja. Porque la felicidad, miren, la felicidad no la dan, eso también se trabaja desde lo psicológico. La felicidad no la dan las cosas externas, la felicidad no la da un trabajo, la felicidad no la da solo el dinero, la felicidad no la da una realización profesional. La plenitud en la vida, por eso miren que ahí se enlaza la palabra matrimonio con plenitud, en proyecto de vida, porque Dios quiere que nosotros también construyamos un mismo proceso. No hay nadie que se sienta más realizado que alguien que ve que sus hijos, o sea, que hizo una buena tarea y que sus hijos sacaron sus proyectos adelante, son personas de bien y son exitosas y son felices, más que cualquier cosa, son felices. Entonces esa es la realización y la plenitud del ser humano. Por eso dicen que la plenitud del ser humano se alcanza de los 60 para arriba. Un ser humano de los 60 para arriba vive una etapa de la vida muy bonita, porque es una etapa, digamos, ya no de solo productividad, sino una etapa de contemplación, de los regalos que ha tenido, de las cosas que ha hecho. Así como también puede ser una etapa muy dura de frustraciones, de dificultades, de cargas, de quedarse con un pasado y de estar atado a un pasado y no perdonar, ni perdonarse, ni seguir adelante. O sea, Entonces, realmente eso que dices tú es súper padre porque es cómo trabajamos nuestra vida, ¿no? exactamente. Es que sembramos, ¿cierto? ¿Qué Claro. sembramos? Y ahí es donde yo les digo que ningún éxito en la vida justifica el fracaso en el hogar, porque hemos encontrado, y yo sé que los colegas también me pueden avalar eso, personas que llegan a consulta y que quisieran, o sea, me han dicho así literalmente como les voy a decir, yo daría todo lo que tengo por recuperar a mi esposa y mis hijos, daría todo lo que tengo, no algo de lo que tengo, no, daría todo lo que tengo, todo lo que he conseguido. Entonces ahí es donde viene también la palabra, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Claro. Entonces a veces nos damos cuenta tarde y ya lastimosamente en muchas ocasiones no hay vuelta atrás, porque esa esposita ya no quería, porque esa esposa ya hizo otro proyecto de vida o porque ya falleció. Entonces tenemos que valorar en vida, valorar y agradecer en vida. Esto es importante, tenerlo en cuenta. ¿En qué más se necesita esa unidad? ¿De qué manera? En el proyecto de vida, entonces en esas decisiones laborales, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? Y eso está muy relacionado con la comunicación, porque si no hablamos, si yo, si yo no le cuento a mi esposa nada, si ella no me cuenta nada, obvio que las mujeres hablan más que nosotros, pero tenemos que hacer un esfuerzo nosotros también como hombres y empezar a escucharlas y empezar a hablar y aportar un poco más. En las finanzas, el manejo de las finanzas me parece que es fundamental en la vida matrimonial, porque las finanzas se deben manejar sanamente. Cuando uno hace el discernimiento o la lectura de que no se están manejando sanamente, cuando los están llevando a ser egoístas, a tomar decisiones particulares con el dinero que no van en pro y en bienestar del hogar.
de ese proyecto de vida. Precisamente cuando no hay un proyecto de vida, entonces yo recibo un dinero y me lo gasto de cualquier manera, porque no tengo un proyecto con eso. Pero si yo tengo un proyecto definido, por eso también se trabaja el proyecto de vida matrimonial, si yo tengo un proyecto definido, puedo establecer esas finanzas en función de ese proyecto que nos conviene a todos, no que me conviene a mí. Ahora, la provisión del hogar, ¿de quién es? ¿Del que gana más? ¿Del que tiene más títulos? ¿Del que produce más? ¿O de quién es? El hombre. De los dos. De los dos. La creencia nos lleva a eso, ¿cierto? Las creencias limitantes, históricas también y tradicionales nos llevan a creer eso en muchas ocasiones, que el dinero es del hombre, ¿cierto? Y cuando la mujer a veces tiene entonces un trabajo digno y cuando gana bien, entonces ya se siente con el poder a veces, con la autoridad y dice, aquí estoy ya, este es mi momento, ¿cierto? Esta es mi posición, tengo el sartén por el mango, dicen acá en Colombia, como que ya tengo esa posición de poder y hay muchas heridas a causa de eso. Pero cuando se manejan los ingresos del hogar como un ingreso que es del hogar, que es una provisión de Dios para el hogar, ¿qué sucede si uno de los dos se queda sin trabajo? ¿Es motivo de discusión? ¿Es motivo de pelea? No, porque están trabajando para un bien común, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando llegan los hijos? Las esposas no es que tengan que quedarse en la casa, no, pero yo conozco muchas que lo hacen porque les nacen, porque se sienten apoyadas por su esposo, porque como no hay egoísmos, no hay rivalidades, no es quien más exitoso, entonces ella no se va a sentir frustrada si está en la casa, se va a sentir la mujer más realizada, se va a sentir la mujer más llena, más feliz si está en la casa. Son cosas que se toman decisiones por libertad, no por imposición. Porque hay veces que las personas interpretan que es que la iglesia impone, que es que las cosas de Dios los llevan a eso, no, para nada. Conozco personas también que trabajan, mujeres de Dios, como las hay en la red, que son profesionales, que trabajan y que cuidan a sus hijos, y que son amas de casa, y que aman a su esposo, y que son ese sostén, esos hilos de amor para el hogar que traen al esposo y que construyen puentes de perdón y de reconciliación todo el tiempo. Esas mujeres tiernas, frágiles y dulces también, pero esas mujeres que son exitosas, entonces no tiene nada de malo, pero es tener un equilibrio. Creo que es ahí también lo que va en el corazón, ¿cierto? ¿Dónde está, dónde está mi tesoro? Entonces allá estará mi corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro en la vida? Son preguntas que nos llevan como a ir más allá un poquito. En la sexualidad, ¿por qué es tan importante hablar un mismo idioma? ¿Por qué es tan importante la unidad en la sexualidad? Porque si el uno está pensando en pornografía, si el uno está pensando en chats de mujeres solteras, y el uno está pensando en realizar cosas que ven las películas de pornografía con su esposa, casi que la va a llevar al grado de objeto, casi que es un objeto de placer. Y aquí entra también en juego, y que es muy importante para que lo busquen y lo lean, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que nos enseña que nosotros somos creados por Dios para ser amados y no para ser usados. Entonces, cuando la pareja valora eso y están hablando un mismo idioma en ese sentido, construyen una intimidad, una unidad. ¿Cómo se construye esa unidad? A partir de cosas tan sencillas como la comunicación, como el proyecto de vida. Esa intimidad con Dios también me lleva a tener una mejor intimidad con mi pareja, porque yo le cuento a Dios lo que quiero que obre en mi pareja. Yo le cuento a Dios lo que quiero que cambie en mi pareja, pero también le entrego mi intimidad, mi corazón, lo que soy, lo que quiero cambiar. Y eso es muy hermoso porque Dios viene y es como si, por eso el lazo de 3 hilos, ¿cierto? Y no se rompe. Dios viene y nos fortalece y está entre nosotros y nosotros con Él. Entonces es muy hermoso porque esa sexualidad cambia y se convierte en ternura, se convierte en una plenitud y en algo que yo nunca había experimentado, ¿cierto? Y que lo comparto con personas que tienen matrimonios con Dios en el centro y su sexualidad es totalmente diferente a como era antes de tener a Dios en el medio. En la educación de los hijos, ¿cómo se maneja esa intimidad, esa unidad, ese sentido de unidad? ¿Cómo creen? Que el uno diga una cosa y el otro lo desautorice.
No, creo que ahí No. es como ¿Cierto? con mucha comunicación por parte de los dos. Exacto. Y deben haber unas normas ya establecidas. Yo siempre pongo un ejemplo y es que si la policía en un lugar de la ciudad tiene unas normas y en otro lugar de la ciudad tiene otras más laxas, más permisivas, ¿para dónde se va el que quiere delinquir o el que quiere saltarse la autoridad? A relax. Exacto. Pero cuando hay una sola autoridad, las personas lo piensan dos veces. Lo mismo en el hogar. Yo veo que en el hogar a veces el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa y no hay una unidad de criterios. Y cuando no se construye es difícil, no es fácil, pero cuando se construye esa unidad de criterios, yo veo, porque lo he visto en muchas familias, hogares saludables, donde el papá dice, hoy no vas a salir o estás castigado y la mamá también está en eso y no hay lío. O sea, el hijo entiende el mensaje, cambia, hablan con él, no es imposición, no es castigo, no es violencia, no, pero hay una unidad, entonces no necesitan ser violentos, no necesitan agredir, porque hay una autoridad y el hijo no tiene en quién refugiarse, sencillamente, y entiende que lo que quieren ellos es en pro del bienestar de él. Entonces son cosas muy sencillas que nos llevan otra vez a entender esa unidad, esa sola carne también en el matrimonio, esa importancia de ser uno y no de estar divididos, de estar cada uno con sus propios intereses. Claro. Eso sería como a grandes rasgos el resumen. Faltan 10 minutos, creo. Faltan Si 7. quieren, de pronto, 7 minutos. Si quieren dos preguntitas, de pronto que tengan dos preguntitas, las resolvemos. Y al final quisiera hacer una oración breve para terminar, que me parece una oración muy importante. Claro. A ver si hay una preguntita. ¿O te parece si hacemos la oración para que no se corte? Ok. Hacemos la oración y al final la pregunta que Va. alcance, ¿sí? Sí, dejan sus Va, preguntas aquí y ya decidimos cuál leemos, ¿sale? ok. Vamos a hacer la oración. Entonces, como esto es entendiéndolo y bajándolo acá al corazón, qué mejor manera de bajarlo que con una oración acerca de la relación de pareja y del matrimonio. Entonces los invito a que cierren sus ojos. Nos ponemos pues en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde están cada uno, después de mí, va a repetir, o mentalmente, como quieran hacerlo. Señor Jesús, tú un día nos uniste en pareja, desde el momento en que nos conocimos como novios. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes para seguir cultivando la vida en pareja. En estos años hemos tenido muchas dificultades. Como esposo o como esposa, reconozco que me he equivocado. Reconozco que he ofendido a mi pareja, que le he faltado al respeto, y por eso, primero que todo, te pido perdón. Dame la gracia de que tú entres en mi vida. Antes de pedirte que cambies a mi esposa, quiero pedirte que me cambies a mí primero, que me hagas un esposo humilde, más sencillo, que me des la gracia de poder entenderla. No permitas que me llene de pensamientos negativos, ofensivos. Al contrario, dame siempre una palabra nueva, una palabra de amor, una palabra de agradecimiento, aunque a veces me sienta disgustado con ella, que yo pueda decirle gracias, que la pueda abrazar, que la pueda acariciar. Permite, Señor, que yo pueda aceptar sus sugerencias y sobre todo que sea capaz de pedirle perdón, porque así ganamos los dos. Tú sabes, Señor, que a veces prefiero callarme y a veces me encierro en un muro de silencio y de indiferencia que genera más tensiones. Ayúdame a expresar serenamente a mi pareja lo que realmente siento, cuando algo no me gusta, cuando algo me incomoda. Dame la gracia de ser paciente y expresar mi inconformidad con respeto y cariño. Dame, Señor Jesús, la sabiduría. Pon en mis labios las palabras adecuadas cuando estamos discutiendo. Que nunca salga de mi boca una grosería, un sarcasmo, una palabra que llegue a herir su corazón. Aleja, Señor, de mí todo orgullo. Quiero sobre todo que tú estés conmigo y con mi pareja, con mis hijos. Gracias por este regalo maravilloso que nos das, el regalo de la familia. Ven con tu Santo Espíritu. Dame la gracia de saber pedir ayuda cuando la necesitemos, de saber dónde buscarla y no permitas que nos encerremos en nuestros problemas.
Ven, Padre bueno, sobre mi pareja y hazla una persona llena de tu amor, llena de tu bondad. Danos a los dos la gracia de cultivar nuestro matrimonio. Y si aún no estamos casados, danos el deseo de poder unir nuestra relación con tu santa bendición. Padre Santo, autor del universo, que nos creaste hombre y mujer a tu imagen y semejanza, tú que has bendecido la unión matrimonial, te rogamos con humildad que nos acompañes y que la gracia del Espíritu Santo inflame nuestros corazones, para que en el gozo de nuestra mutua entrega como pareja cristiana y acompañada de nuestros hijos, seamos imagen de tu mismo amor en la iglesia. Que en la alegría te alabemos, Señor, en la tristeza te busquemos, en el trabajo encontremos el gozo de tu ayuda, y en las necesidades sintamos el gozo de tu consuelo. Que participemos en la oración de tu iglesia, y demos siempre testimonio de tu amor entre todos. Y después de una feliz ancianidad, lleguemos al reino de los cielos en compañía de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya se acabó el tiempo. Quedan 2 minutitos. Ahí te va una Cansamos. pregunta. Mira, el acercarnos a Dios no es un impedimento cuando no estamos casados por la iglesia, porque Dios no te va a juzgar por eso, no te va a aislar por eso. Tú puedes construir una relación con Dios, incluir a Dios en tu vida, independiente que no estés casada. Eso no es un impedimento nunca, porque necesitas, igual, así no estés casada por la iglesia, necesitas que el Señor sane tu historia de vida, tu corazón, que trabaje en el corazón de tu esposo, de tu pareja, y que juntos busquen la manera de llegar a ese compromiso. Si es posible, Él les va a poner en el momento en que sea correcto, buscar la nulidad, formalizar la relación, pero si no es así, no en ningún momento te sientas condenada ni excluida por la iglesia, porque no es así. El Papa Francisco ha sido muy claro cuando lo ha dicho, y es importante tener eso. Entonces, nuestra relación con Dios no depende solo de eso. Aquí pusieron otra. ¿Qué pasos o cómo se debe hablar cuando no hay sexualidad en el matrimonio? Mira, esto no es solo de hablarlo, es algo que hay que trabajar en el corazón de cada uno para saber si hay heridas en su historia y en su sexualidad que hay que trabajar. Y lo otro es cómo se construyen esos hábitos, qué hábitos tienen ustedes en torno a todo, en torno al matrimonio, cuál es su día a día. Es que hay que empezar por ahí, en qué invierto la mayor parte del tiempo, el tema de la pornografía, el tema de la sexualización a la que de pronto la sociedad nos ha vendido y muchas veces caemos, o caen nuestros hijos o nuestra familia. Entonces todo esto influye en la visión del ser humano, en el cómo yo veo a ese esposo o a esa esposa, si lo veo simplemente como un objeto de placer o quiero simplemente cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros en el matrimonio. Entonces la relación sexual dentro del matrimonio es la plenitud, es glorificar a Dios también y no es motivo ni de vergüenza ni mucho menos. ¿Qué otra pregunta había por ahí? Mira, eso ya no tenemos arreglo, no es así. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Y cómo lo superas? Si él ya no quiere y ya se cerró y no quiere recibir ayuda, tú puedes hacer tu vida, porque tú no dependes de nadie más que de Dios. Tú tienes que crear una dependencia de Dios y una independencia de los hombres. Creo que es algo que le pasa muy comúnmente a las mujeres o a los hombres también, cuando somos dependientes afectivamente. Ahí yo creo que concluiríamos. ¿O hay otra pregunta que alcance a responder? No, nada más son esas. Nada más.
Listo. Ya quedan en segundos, según eso, ¿cierto? Sí, pero se me hace raro y es para que se hubiese cortado, no sé, a lo mejor y ahorita en la nueva actualización de Instagram dura un poquito más, no lo sé, pero ya es No para que será porque no será porque creo que yo salí y volví, no, o cuenta el tiempo es desde que yo entré o no, sí, pero yo empecé puede ser. 8:40. A ver, ahí hay otra, vamos a aprovechar. Bueno, hasta donde alcancemos. Dice, Mira, para nada, porque si ustedes están utilizando un método natural, como te decía, es que la sexualidad Dios no solo nos la dio con el único fin de procrear, también como pareja podemos disfrutar, podemos compartir, porque es un sinónimo de esa comunicación, de esa afectividad, de esa intimidad que se construye y para nada es pecado ni está mal. Al contrario, Dios quiere ver familias y matrimonios que gocen de su sexualidad plenamente. Eso es lo que está también enmarcado dentro del propósito de Dios para nuestra vida. No es motivo de vergüenza en ningún momento ni está mal para nada. ok. Ay. Oye, dice que si cómo te localizan. Bueno, miren, primero pues me pueden seguir en la cuenta de Instagram que es Psico Julián Arbeláez, con P, Psico Julián Arbeláez. Ya la voy a poner aquí. O si Carmencita de pronto me ayudas poniéndola, es que estoy aquí encartado con el celular ahí en la base. Listo, entonces es Psico Julián Arbeláez. Y el contacto para WhatsApp, si quieren anotarlo, ese sí lo puedo poner acá más fácil, que es más fácil de escribir. Sí, Katy, sí va a quedar grabado. Bueno, el código de Colombia me faltó ponerlo, el más 57 320 679 2996. Entonces me contactan y ahí coordinamos pues el tema de las consultas o también pueden contactarse con la red de psicólogos católicos directamente, psicólogos católicos en Instagram, psicólogos raya al piso católicos y nos siguen también en las redes. Claro. Yo quiero Eso también es una contarles invitación. que aquí el doctor es mi psicólogo junto con mi esposo, o sea, nos está tratando a mi esposo y a mí y la verdad que nos ha ayudado muchísimo, así que se los recomiendo mucho. Bueno, me alegra saber eso para gloria de Dios. Dice una, vivo separada de mi esposo desde hace 2 años. Yo creo que Instagram me está dando más tiempo, ¿eh? Bueno, Dice, aprovechemos. vivo separada de mi esposo desde hace 2 años. Es malo ya no querer regresar con él. El motivo fue infidelidad. Actualmente nos llevamos bien, no tenemos vida de pareja. Mira, en una infidelidad no está mal si ya no se dieron las cosas y definitivamente él no quiso, pero si lo que pasó fue que tú guardaste el resentimiento en tu corazón y no lo pudiste perdonar, lo que te invitaría es que primero tú hagas un proceso de sanación y ores por tu esposo, porque si quieren vuelven a leer esas promesas que yo les envié. De hecho, se las voy a compartir a Viviana para que ella se las comparta también a ustedes. Sí. Y entonces cuando las leas, sientes eso que dijiste ante el altar y vas a verlo de otra manera. Si Él quiere, claro está, porque tampoco podemos imponer, ¿cierto? No, pero entrégale eso a Dios, solo Dios sabe, no, yo soy muy dado a eso, no es voluntad a veces de nosotros. Yo conozco matrimonios que ya tenían incluso sus relaciones aparte, teniendo hijos en común, estaban separados, tenían sus relaciones aparte, y de un momento a otro el Señor los llama y se perdonan y cumplen ese propósito que habían hecho inicialmente y esas promesas que habían hecho inicialmente. Pero para Claro. eso pues se necesita primero una sanación interior y si esa sanación interior te lleva a perdonarlo, a hablar con él, a expresar el perdón y si él lo recibe bien y el Señor tiene en su voluntad es que estén juntos, así será. Y si no, pues te va a ayudar a estar libre de ese sentimiento porque no estás libre tú tampoco de ser infiel. Es que nosotros nos sentimos a veces como blindados contra los pecados, como que los demás son los que pecan y nosotros no, nosotros somos frágiles, somos humanos, somos vulnerables, estamos sujetos a las debilidades humanas. Entonces,
esa condición de ser vulnerables nos lleva a sentir que no podemos lapidar a los demás. Mire que la palabra Lucas 6:36 dice, eh, sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Entonces creo que cuando entendemos eso, pues a veces queremos recibir la misericordia de Dios y nos creemos muy espirituales y muy cercanos a Dios, pero como que nos volvemos egoístas con esa misericordia que Dios nos da. Entonces es para nosotros solamente, pero no se la entregamos al otro, no la compartimos con nadie. Y si Dios te mira a ti, pregúntate eso, si él te mirara y te preguntara si tú mereces el amor de Él o tú mereces que Él se haya entregado en una cruz por ti, ¿tú qué crees que diría? En el caso mío creo que no, siempre lo digo. Entonces eso nos ayuda también a ser humildes y a recibir ayuda, a entender que también podemos perdonar y que no somos quienes para juzgar. Claro. No tomar el lugar de Dios, mejor dicho. He buscado a padres y dicen se puede disolver O sea, matrimonio. Ya, el matrimonio, la nulidad. mira, de pronto la doctora Carmen Julia es más experta en el tema de nulidades, pero yo recomiendo que mientras haya algo que hacer, se luche. Como les decía ahora, muchas veces cuando uno les pregunta, es por eso que estás diciendo, porque tu corazón está lleno de dolor hacia tu esposo. La pregunta es, si tú perdonaras a tu esposo, ¿qué pasaría? ¿Será que él también se acogería a esa misericordia? ¿Será que él también quisiera empezar una vida nueva contigo? Y eso sería posible, pero muchas veces yo encuentro mujeres, especialmente mujeres que son muy aferradas a su pasado y a sus experiencias y no perdonan. Es también una herida fuerte y por eso es una gracia natural que se recibe de Dios, pero es una gracia que se recibe cuando yo estoy dispuesto a recibirla. Si yo no quiero recibirla, si yo lo que me dejo vender es la idea del mundo, de que yo merezco, de que la dignidad, de que yo no tengo por qué perdonar, entonces pues vas a sufrir, así sea sola o con otra, pero vas a sentirte mal porque vas a cargar con eso en tu corazón y no vas a ser libre. A veces somos esclavos de ese mismo resentimiento, de ese mismo orgullo, eh, de esa misma soberbia que cargamos. Así es. Entonces creo que Dios viene es para eso, para hacernos libres. Por eso les decía yo, nosotros como psicólogos llegamos hasta un punto, pero nosotros no sanamos, ni traemos libertad, ni rompemos cadenas, ni hacemos libre a nadie, pero el Señor sí lo puede hacer. Entonces depende mucho de la relación que cada uno construya con Él. Humanamente, claro, se necesita el acompañamiento, se necesita ese discernimiento, se necesita esa guía, pero ¿qué le estás entregando tú en tu día a día a Dios? Claro. ¿Qué otra pregunta de pronto están? Ya no hay pregunta. Mm, mm. ¿O algún tema de los que tocamos que quieran que amplíe un poquito? Miren, en esa sanación interior, de pronto yo quisiera ampliar algo ahí aprovechando ¿cierto? Aprovechando el desorden del tiempo Aprovechando que Instagram nos está dando que chance. Instagram nos está dejando. Eh, Dentro de esa sanación interior es muy importante la humildad para reconocer. Entonces hay una frase que escribí algún día y es que si nos conocemos, o sea, si nosotros empezamos esa búsqueda, por eso la importancia del acompañamiento psicológico para conocernos, para saber quiénes somos, cuáles son nuestros hábitos, cuál es nuestro carácter, quiénes somos nosotros. Entonces, si nos conocemos, nos damos cuenta que en nuestro corazón tal vez hay orgullo, hay soberbia y que hay falta de humildad. Y entonces podemos llegar más fácil a reconocer eso que queremos cambiar, eso que debemos cambiar, pero que no hemos querido ver, porque es que a veces nos ponemos una venda porque no nos conviene, porque no queremos cambiar eso. Entonces, si nos reconocemos, la frase es, si nos reconocemos, ¿ves? Si nos conocemos, lo reconocemos. Y si lo reconocemos, lo cambiamos, lo podemos cambiar.
Pero si yo no reconozco lo que debo cambiar, si yo no sé qué es lo que debo cambiar, y si yo no acepto qué es lo que debo cambiar, así los demás me lo digan, entonces no lo voy a cambiar, porque no lo voy a trabajar, porque no estoy dispuesto, porque no quiero, porque quiero encerrarme en lo que yo soy. Es que yo soy así, me decía alguien. Es que yo soy así, de malas. Usted me conoció así y yo era antes así y ya. Así me va a aceptar, me acepta, porque creen que esa aceptación de la que estamos hablando es una aceptación que es como la aceptación de todo, de los atropellos y de los abusos y de la violencia y del maltrato físico y verbal, y eso no es. Ese no es te acepto, ¿cierto? El te acepto es diferente. Te acepto es como eres con tus limitaciones y privaciones, pero si estás dispuesto también a construir ese proyecto, a subirte en ese mismo barco, decían las promesas, a subirte en ese mismo barco y a construir ese mismo proyecto de vida, que los dos estemos remando para el mismo lado. Ahí sí te acepto porque sé que eso que hoy tienes como limitación lo puedes llegar a cambiar algún día. Y si tienes, bueno, y a veces son luchas que en últimas uno ve que hay parejas de 50, 60 años que llevan de la mano de Dios muchos años y a veces son sus luchas personales porque son cosas del carácter propio muy difíciles de dejar, pero aprenden a ser más llevaderas las situaciones, aprenden a amar al otro en medio de sus luchas y de su imperfección. Entonces, una esposa que aprende a llevar el mal genio de un esposo o la manera de decir las cosas de un esposo, porque tiene unas heridas en su historia y todo, es una esposa que lo lleva desde la dulzura y desde la inteligencia y desde la ternura a ser un esposo diferente. No cuando se chocan dos trenes iguales, porque eso es una explosión horrible. Pero alguna vez yo lo decía, siempre lo digo porque me parece muy curioso, el padre de Carlos Yepes decía, hacía una reflexión algún día, decía que padre, las esposas iban al confesionario, padre, es que mi esposo es orgulloso, soberbio, me grita, es horrible, o sea, o no sabe controlar su carácter y no sé qué, bueno. Y entonces le dice, bueno, hijita, qué bueno que tú eres humilde, paciente, amorosa, comprensiva, tierna. Y entonces ella se quedó mirando y le dijo, no, padre, es que no es así. Entonces ahí está la respuesta del por qué chocamos tanto. Porque Claro. si uno de los dos no cede, si yo todo el tiempo digo es que mi esposa, es que no me la soporto, es que tal cosa, si yo no cedo, y si yo no soy ese ejemplo para ella, yo no le voy a poder con autoridad decir, amor, no es la manera de decir las cosas. Pero Claro. si yo le doy testimonio, si yo no reacciono, si yo no me igualo, voy a poder enseñarle, voy a poder llevarla a reflexionar. Es como hacía la Madre Teresa. Ese es el poner la otra mejilla, es llevar al otro a reflexionar. No es dejarme pegar y dejarme pisotear y dejarme humillar, no. El poner la mejilla es llevar al otro a una posición donde reflexiona y se da cuenta de su error. Ese es poner la mejilla. Entonces, si yo le pongo la otra mejilla a mi esposa y ella me la pone, muchas veces nos toca de parte y parte, ¿cierto? Ella me la pone a mí o yo a ella. Entonces ella me enseña y yo le enseño, pero es con el ejemplo. Pero si yo le contesto y le grito con tres piedras en la mano, después yo qué le voy a pedir paciencia. Es lo que pasa con los hijos. Es lo mismo que pasa con los hijos. ¿Cómo le voy a pedir de lo que no le doy? Claro. En términos generales, ese sería. No sé si tengan alguna pregunta más A ver, ya para que terminemos, Dios. para ya también, pues, como respetar el tiempo de todos que se quieren ir a descansar. Esto está raro. Ah, bueno, mira. Mira, cuando las relaciones, pero cuando tú me dices desordenadas, ¿en qué aspecto, a qué te refieres? ¿Desordenadas es que tienes relaciones con diferentes mujeres o que te es infiel o que quiere traer pornografía o otras situaciones a la relación? Porque son cosas diferentes, ¿cierto? Cuando las relaciones sexuales son desordenadas, evidentemente se necesita recibir ayuda. Cuando un hombre está adicto a la pornografía, se necesita recibir acompañamiento, se necesita recibir direccionamiento, se necesita eh, primero ser consciente del regalo que Dios nos ha dado, del cuerpo como un regalo de Dios, como un templo sagrado y no como un objeto de placer, como les decía ahora. Y cuando ya se llega a eso y se llega a esa conciencia y se construye la sexualidad de otras cosas, se cimenta en los detalles, en la comunicación, Ya puso. en,
en una cena, en Que algo quiere especial. pornografía y juguetes. No, sí, mira, ahí tú amorosamente lo debes llevar a entender eso, a entender, porque lo ideal sería juntos, pero muchas veces un esposo no llega, no quiere recibir ayuda, no llega a las cosas de Dios. Entonces tú como mujer necesitas llevarlo a entender esto, llevarlo con dulzura, que él entienda que es que tú no eres un juguete, que tú no eres una fantasía, porque las fantasías no se aman. Decía en un libro que me leí y les recomiendo, se llama Amor Puro, de Jason Evert. Y en ese libro decía algo como esto, es que no se puede amar una fantasía. Entonces, cuando se idealiza una sexualidad que es una fantasía, porque la pornografía no es más que eso, las personas quieren vivir con su pareja eso que vieron ahí. Y primero, eso es una actuación, no corresponde a la vida real. Entonces, lo primero que va a pasar es que nos vamos a decepcionar, porque cuando nuestra pareja y cuando nosotros tenemos 40, 50, 60, 70 años, ¿el cuerpo cómo es? ¿Como el de esa película? No. Cuando una mujer ha tenido 2, 3 hijos, ¿el cuerpo es igual? No. Entonces se convierte casi en una comparación. Y me siento, si me equivoco y estoy en eso, me siento frustrado porque siento que mi esposa no me da lo que estoy viendo allá. Y como no me lo da, entonces termino buscándolo donde no es. Por eso es tan importante entender esto de otra manera. No es porque no las cosas no las vean solo como desde la concepción del pecado y de lo prohibido, no es eso. Es que Dios cuando estableció esa manera de vivir es porque nos quería hacer libres, porque nos quería felices, porque nos quería que nos sintiéramos amados, llenos de Él. Y eso marca la diferencia. Entonces, si esa sexualidad se construye de una manera distinta, la van a disfrutar más y la van a poder compartir a los 40, a los 50, a los 60 y hasta más, porque la sexualidad en la pareja no tiene límites, Así es. ¿cierto? No se trata solamente de genitalidad, entonces es muy especial. Yo veo viejitos cogidos de la mano en la calle, cuando van para misa, cuando están hasta rezando el rosario por la calle, cuando van a comprar algo, cuando salen los fines de semana, y yo los veo y eso es una ternura. Uno ve la realización en una pareja de edad y uno, pues a mí se me aguan los ojos cuando veo una escena de esas porque hay tanto contenido ahí, ¿cierto? Hay tantas historias y hay tantas cosas bonitas ahí. Entonces esa es la verdadera intimidad, que casi se miran y ya se conocen, ya se miran y ya saben qué quieren decirse. Claro, A es eso quiero llegar yo. hermoso. Yo le he dicho a mi esposa, a eso quiero llegar yo con ella, que nos miremos y que ya nos entendamos en muchas cosas. Ahora hay cositas en las que yo la miro y ella ya sabe y yo ya hemos ido construyendo eso. Pero es que de viejitos es muy hermoso. Entonces a eso quisiera llegar yo y esa es la verdadera intimidad. Claro, qué hermoso. Doc, para terminar ya esta última pregunta. ¿Cómo se puede restaurar, reanudar la intimidad después de una crisis matrimonial? Reanudar la intimidad después de una crisis matrimonial, miren, es lo mismo. Sanación interior. Porque si no hay sanación interior, la intimidad va a ser muy difícil. Si yo no he perdonado, en el caso de una infidelidad, cuando no perdonan y están en la intimidad con la pareja, pero están otra vez pensando en eso y están con su mente allá y están rumiando todos sus pensamientos, no van a estar en paz, no van a tener tranquilidad. Entonces, una de las claves que yo recomiendo y que le ha servido a muchas parejas, me han dado testimonio de ello, es que cuando han habido tantas heridas, y específicamente en la intimidad hay una historia y hay un pasado difícil, si se quiere volver a sanar esa intimidad, deben orar. Siempre deberíamos hacerlo, orar antes de estar juntos. Orar, y las personas me dirán, pero pues qué ridículo suena eso. Entonces se van todas las pasiones y uno está en ese momento desnudo y orando. No, absolutamente para nada. Es más especial, es más bonito y además es sagrado, es un momento sagrado. Por eso la cama es un altar, ¿cierto? La cama es el altar de los esposos. Entonces, ahí glorificamos a Dios y cuando entendemos eso, la sexualidad cambia, el concepto cambia y entonces ahí no van a estar esos pensamientos.
constantemente. Y si siguen y si persisten, pues hay que hacer un proceso de sanación. Se necesita ayuda, se necesita acompañamiento y esa gracia sobrenatural de Dios para perdonar. Así es. Nunca había escuchado eso de orar antes de tener relaciones. Y qué padre, qué Es bonito. importantísimo, es importantísimo. Y esa es una de las maneras de cerrarle, pues eso, o sea, es que a veces las personas, mira, a veces las personas dicen, es que vamos a hacer cosas malas. Dicen, jocosamente le dicen a la pareja, vamos a hacer cosas malas esta noche. ¿Y quién dijo que eso es malo? ¿Quién dijo que la intimidad es mala? ¿Quién dijo que la iglesia o la palabra de Dios, dónde está que la sexualidad es mala? O que no está dentro del propósito de Dios para el hombre, en ninguna parte. Claro. Pero a veces se le quita ese grado de sacralidad y se reduce a lo mundano, se reduce al placer, se reduce a que el esposo simplemente descansa y ya, es como un desahogo y no se busca la felicidad del otro. Así es. Entonces, por eso es tan importante trabajar una relación y trabajar unas bases sólidas en la relación. Miren, es increíble, ni siquiera es solo de ayuda psicológica, pero yo conozco matrimonios que al sanar sus heridas, al rendirle su vida a Dios, al llevar una vida con hábitos espirituales sanos y una comunicación sana, tienen una intimidad espectacular y dan testimonio de ello. Entonces, lo uno lleva a lo otro. O sea, mejor dicho, la sexualidad es la consecuencia, yo siempre lo digo, la intimidad sexual es la consecuencia de la intimidad del corazón. ¿Cómo está la intimidad del corazón en la pareja? De ese tamaño es. O sea, tan estrecha como es la intimidad de corazón, la intimidad en lo emocional, en lo afectivo, así de especial es la sexualidad también en lo físico. Qué bonito. Por lo tanto, si hay heridas, pues muy difícilmente. Claro, hay que sanar, recuerda. Pero tampoco se pongan a esperar a que Dios los sane para tener intimidad, ¿no? Porque entonces se quedan, ¿cierto? Le dan lugar a, como dice la palabra, claro, le abren toda tentación y pues como dicen por ahí, el gustadero nunca se acaba, entonces a un hombre y a una mujer no se le acaba el gustadero. Eso sí. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando no se vive en el hogar, cuando no se construye esa intimidad, las personas pues lo terminan buscando por otro lado, porque es que yo a veces acompaño parejas y no, doctor, es que mi matrimonio, el matrimonio de nosotros es muy bonito, es muy sano, nosotros no tenemos rencor, nosotros no tenemos nada, pero tampoco tenemos nada de nada, no tenemos ni relaciones ni nada, entonces ahí es importante trabajar eso, porque terminamos siendo entonces como hermanitos, o a veces se construye una relación de papá y mamá. Esto también hay que trabajarlo dentro de lo psicológico, que a veces se construye, se cambian los roles, y ese cambio de roles es muy peligroso. Termino siendo papá, termino siendo mamá, y hasta dónde eso es bueno. O terminamos siendo hermanos en la fe, porque también entonces terminan es solamente casi que compañeros de comunidad, y oran juntos y todo, pero ¿para dónde va la relación? Claro. Ay, Esto es, doctor. somos de Pues carne y hueso, pero está entonces, muy bueno estos temas para que luego lo platiquemos, ¿eh? así es, claro. Es una gran Ay, bendición, es pues una gran doctor, bendición. muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. La verdad que No fue a un tema ustedes. muy edificante y pues esperamos volver a tenerlo por aquí, a usted, a los demás compañeros de psicólogos católicos que aquí tienen su canal abierto. Y pues muchísimas Claro que sí. gracias, gracias por este mensaje que nos regaló el día de hoy. Y bueno, por el Espíritu Santo a través de usted. Muchas gracias, Viviana, por la invitación y muchas gracias también a las personas que estaban presentes, que, que aguantaron todo este rato la charla. Casi 2 horas, Y bebé. claro, se extendió un poquito, pero valió la pena. Bueno, espero que haya Claro, valido la pena, ¿cierto? No es por mis palabras, sino por lo que Dios suscite en el corazón también de cada uno y así que, es. y que los haya llevado a una reflexión
y a partir de esta reflexión a tomar decisiones, a actuar, porque no se puede quedar ahí en solo pensar, en solo escuchar y ya. Así es. Entonces los Pues invito muchísimas a dar el paso. gracias, Doc. Aquí estamos Muchísimas también gracias. Ay, dispuestos a espera, ayudarles. me manda lo de las promesas, porfa, porque me van a Claro que estar sí, escribiendo. claro que sí, ya te las envío. Acá estamos dispuestos también como red, como red de psicólogos católicos, no solo soy yo, está Carmen Julia, la doctora Carmen Julia, que es la directora, y está todo un grupo de especialistas. Yo no soy especialista en todos los temas, y ni soy especialista en nada más bien, entonces eh, los que también tengan, según los temas, si son de los hijos, si es de la educación, si es de la crianza respetuosa y amorosa, hay profesionales en la red para todas las áreas. Entonces ya Carmen Julia los va direccionando con las personas que, para que tengan eso claro, no solo estoy yo, no solo está ella, es un grupo de profesionales y es muy importante que nos apoyen también en redes. Ahí los invito también a que me sigan en la cuenta que es nueva porque la abrí hace poco, Psico Julián Arbeláez, con P, Psico Julián Arbeláez. Y ahorita que termine ya lo pongo en las historias para que la gente lo siga Y desde ahí. también a que sigan la de Psicólogos Católicos. Muchas bendiciones Claro. para todos. Gracias, Y una Doc. buena Que Dios le noche. bendiga. Cuídese. Amén. Igualmente, chao. Bye. Descansen.